Bien, muchas gracias por la espera. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a continuar revisando el tema de la energía potencial eléctrica. Realizaremos un ejercicio adicional y creo que hasta ahí dejaremos la sesión del día de hoy. Vamos a revisar también para que tengan a la mano, a la vista, su calificación de la evaluación de teoría del modo, del examen de teoría del modo, para que lo puedan utilizar. Pero bueno, vamos a la parte de la revisión del tema del día de hoy, muchachos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario lo quieran agregar antes de iniciar la sesión, muchachos? Muchachos, muchachas. ¿No? ¿No hay dudas, preguntas, comentarios? ¿Alguien que me confirme si me escuchan? Sí, profe, sí lo escuchamos. Gracias. Voy a compartir entonces la presentación. Vamos a terminar de revisar este tema de la energía potencial eléctrica y haremos un ejercicio adicional. Lo empezamos a tocar en la sesión pasada. Tengo mi presentación y estábamos hablando que esta energía potencial eléctrica, de manera similar a la energía potencial gravitacional, que es la que pues, hemos experimentado y hemos escuchado, también existe una energía potencial eléctrica y esta se genera siempre entre dos cargas, entre dos cuerpos cargados. Para que haya energía potencial eléctrica debe de haber dos cargas, dos cuerpos cargados eléctricamente, y entonces esa energía potencial se va a manifestar entre esos dos cuerpos, entre esas dos cargas o cuerpos cargados eléctricamente, y dependiendo de la naturaleza de esas cargas, de esos cuerpos cargados, si son del mismo signo las cargas o de signos contrarios, pues la energía potencial va a cambiar dependiendo de la posición que tengan relativamente entre ellos estos cuerpos o cargas eléctricas. Y entonces veíamos que, de acuerdo con esta información, la energía potencial entre dos cuerpos o dos cargas eléctricas puede aumentar o disminuir, y eso depende de la naturaleza de esas cargas, es decir, si las dos son del mismo signo o son de signos contrarios. Y veíamos que esta energía potencial la medimos igual que cualquier energía en las unidades que también tiene el trabajo, es decir, en unidades de Newton, metro o joules. Y bueno, en términos generales, ¿cómo podemos tener conciencia de esta energía o tener conciencia de cómo se comporta esta energía entre dos cargas? Vamos a decir en términos llanos que si tenemos dos cargas, dos cuerpos cargados, por ejemplo, por el mismo signo, la tendencia de esos cuerpos es a separarse. Entonces, naturalmente, por ser del mismo signo, tienen una tendencia natural a separarse. Entonces, cuando nosotros hacemos que esos cuerpos que tienen una tendencia natural a separarse, cuando hacemos que se junten más, es cuando estos cuerpos almacenan energía, cuando su energía aumenta. De tal suerte que si nosotros los soltamos, los liberamos, pues van a liberar esa energía separándose, empezándose a mover y separándose como es su naturaleza. Lo mismo pasa con dos cuerpos de diferente signo. Si se acercan de manera natural, este es su movimiento natural, tratar de juntarse porque tienen diferente carga eléctrica, pero si nosotros hacemos que estos cuerpos se separen, entonces hacemos que acumulen energía potencial, de tal manera que si nosotros los dejamos libres, pues van a tender nuevamente a juntarse rápidamente y van a despejar, van a manifestar esa energía juntándose nuevamente. Entonces, de esa manera podemos conceptualizar esta parte de la energía potencial, cómo es que se acumula o se disminuye en un par de cuerpos dependiendo de esa naturaleza. Y bueno, aquí vimos la forma en que podíamos cuantificar esa energía, cómo podíamos calcular de qué tamaño es esa energía potencial que
se genera entre dos cuerpos cargados o entre dos cargas eléctricas. Vimos la forma en que podíamos calcular esa energía potencial cuando teníamos una situación inicial en la cual un par de cargas, en este caso de diferente naturaleza, de diferente signo, estaban próximas entre sí, una distancia de 5 centímetros, y pudimos calcular una primera energía para esa condición, que aquí tenemos, identificamos como una energía potencial inicial de menos 36 joules. Y después veíamos que si nosotros de alguna manera podíamos separar esos cuerpos, hacer que fueran contra su naturaleza, que es su naturaleza los obliga a unirse, y entonces hacemos que se separen más. Veíamos que cuando hacíamos eso, a la hora de calcular su energía potencial, pues teníamos aquí una energía potencial aparentemente más pequeña, porque es a simple vista una energía más pequeña que la que tenía inicialmente cuando estaban juntas. Pero lo importante es que cuando calculamos la variación de esa energía potencial, es decir, qué tanto cambió la energía potencial desde que estaban separados 5 centímetros hasta que estaban separados 20 centímetros, y calculamos esa variación, es decir, calculando la energía, restando, perdón, la energía potencial final a la energía potencial inicial, observamos finalmente que en la realidad aquí hubo una variación de energía positiva, es decir, hubo un incremento de energía, un aumento de energía potencial de 27 joules, y entonces esa es la parte que nos va a decir si estas cargas, este par de cargas acumularon o perdieron energía, si hubo ganancia o pérdida de energía. Entonces eso lo vamos a hacer a determinar cuándo podemos calcular esta variación de la energía potencial. Y bueno, hasta ahí nos quedamos en la sesión pasada, muchachos. Prácticamente concluimos este cálculo de las dos energías en dos instantes diferentes y calculamos su variación. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No, profe. ¿No? Bien, gracias. Vamos a, entonces, el día de hoy, a hacer otro ejercicio de forma similar. Tenemos aquí nuevamente dos cargas, dos cuerpos cargados eléctricamente. Vamos a darles nombre, vamos a darles valores, y vamos a ver qué pasa con su energía potencial cuando pasan de una situación inicial a una situación diferente. En este caso tenemos dos cargas positivas. Vamos a llamarle a la primera carga que sea la carga 1. Y vamos a suponer que tiene un valor, no sé, de 10 microcoulombs. Vamos a suponer que la segunda carga es una carga 2, que tiene un valor, vamos a ponerle que sea de 20 microcoulombs, para hacer fácil, sencillo el cálculo. Y entonces vamos a suponer también que, pues por principio, estas dos cargas están separadas a una cierta distancia. Vamos a decir que esa distancia es de 2 centímetros, por ejemplo. Y entonces vamos a calcular para esta condición en la cual tenemos estas cargas separadas 2 centímetros, vamos a calcular su energía potencial. Muchachos, ¿alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda cómo podemos calcular la energía potencial entre este par de cargas? ¿Aquí será igual? Vamos a suponer en principio... ¿La constante? Ajá. Vamos a suponer en principio de que aquí hay aire o vacío. Esa es la primera consideración. Aire o vacío, entonces va a ser igual a la constante, me decía. ¿Por qué más? Por Q1, por Q2, entre el radio entre estas. Muy bien. Q1, Q2, entre la distancia entre ellas es que es esta R. Esta R es esta distancia entre las dos cargas. Muy bien, Profe, gracias. Sí, una adelante. pregunta. Sí, adelante. En este caso no es radio al cuadrado, ¿verdad? No, en este caso, ya cuando vamos a calcular energía potencial, ya no es cuadrado. En fuerza y en campo eléctrico sí lleva al cuadrado. En este caso, ya nada más es la distancia simple, ¿no? En cuadrado. Esa es la, Okay, ese es efectivamente lo único que cambia. Si se dan cuenta, esta realmente sería la misma fórmula que la ley de Coulomb,
solamente que la distancia no va al cuadrado, sino que va a la primera potencia. Pero prácticamente es la misma ecuación de la ley de Coulomb y eso nos permite calcular la energía potencial. Muy bien. Entonces, vamos a sustituir los datos de esta ecuación, muchachos, para calcular la energía potencial en esta condición. Nuevamente, la constante K, 9 por 10 a la 9. ¿Se acuerdan cuáles son las unidades? Newton Newtons por coulombs por cuadrado. A ver, otra vez. Newton por metro cuadrado Ajá. sobre Coulomb cuadrado. Muy bien, Gerardo, gracias. Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Esa es la constante de proporcionalidad K, la misma constante de la ley de Coulomb. Ahora las cargas, vamos a poner la carga 1 de 10 microcoulombs. 10 por 10 a la menos 6. Coulombs. Y la carga 2 de 20. Les recuerdo, en este caso no tenemos cargas negativas, pero les recuerdo que para este caso de la energía potencial y del potencial eléctrico, que es el tema que vamos a ver a continuación la próxima semana, ya ahora sí utilizamos los signos de las cargas. Ahora sí es importante porque debemos recordar que esta energía potencial eléctrica es una cantidad escalar. Entonces aquí sí vamos a tomar en cuenta su signo. A diferencia del campo eléctrico y de la fuerza, donde no tomábamos su signo, porque el signo lo obteníamos de la interacción entre las cargas, aquí sí. Bien, entonces la distancia, muchachos, ¿cómo lo expreso en metros? 2 centímetros en metros. 0.2 por metros. 10 a la 0.02, podría ser una, la otra. 2 por 10 a la ¿qué? A la la menos menos 2 2. metros. 2, muy bien, gracias. A mí me gusta más en estos casos. En algunos casos, pues me ayuda más expresarla de esa manera. Este es uno de ellos. Porque si hacemos nuestra operación es más simple hacerla así, sin necesidad de calculadora incluso. 9 por 10, 90 por 20 me da, otra vez, 20, 10, 1800. Sí, profe, 1800. 1800. Y 10 a la 9 por 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6 me da por 10 a la menos 3. 9 menos 6, 3, menos 6, menos 3. Entonces, si hacemos de una vez aquí la reducción de unidades, me queda coulombs. Aquí no puse, pero llevaba unos coulombs. Estos se eliminan con este metro, con este cuadrado. Me quedan newton metro, es decir, joules. Y dividido entre 2, por 10 a la menos 2. Entonces me queda que esta energía potencial es de 1800 entre 2 me da 900. Por 10 a la menos 1, ¿no? Es igual a 90, ¿no, Sí. profe? También. Igual a 90. 10 a la 90. menos 1, ok, sí, esos son efectivamente, si muevo mi punto en lugar a la izquierda, son 90 newtons metro o joules. Bien, ya calculamos la energía potencial en esta condición, cuando inicialmente estaban separadas estas cargas. 2 centímetros, perdón. Estaban separadas 2 centímetros, efectivamente. Y ahora vamos a suponer que de alguna manera hacemos algo, no sé, las arrastramos con algo, las jalamos, les movemos con la manita, no sé, tal vez de alguna manera logramos que estas cargas se separen a cierta distancia. Son las mismas cargas, la carga Q1 de 10 microcoulombs y la carga Q2 de 20 microcoulombs. Pero si hacemos que de alguna manera se separen y ahora, después de un instante, estén separadas una distancia, por ejemplo, de 5 centímetros. La pregunta es, muchachos, ¿cómo creen que será la energía potencial de estas cargas ahora que están separadas 5 centímetros? ¿Mayor o menor? ¿Aumentará o disminuirá la energía? Mayor, ¿no? Disminuirá. Mayor. Ya Disminuirá, profe. tengo dos que dicen que disminuirá, dos que dicen que aumentará. ¿Alguien más que desempate? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. Ya
dijeron más que aumenta. Vamos a ver. Vamos a ver. Recuerden, vamos a hacer el análisis otra vez. Tengo dos cargas del mismo signo. Su naturaleza es que se separen. Si yo las obligo a que se junten nuevamente, entonces acumularán energía. Pero si las dejo que se separen, entonces, ¿qué es su naturaleza? Entonces, la energía se va a disminuir porque naturalmente están haciendo ese movimiento. Entonces, este es el caso contrario al que vimos en el otro ejercicio. Tengo dos cargas de la misma naturaleza, que es decir, son dos cargas positivas. Para que estas cargas acumularan energía, yo tendría que obligarlas a que se juntaran más, porque su tendencia natural es a separarse. Si las obligo a que se junten más, entonces acumulan energía. Pero como las estoy dejando que se separen, como es su tendencia natural, entonces la energía se pierde. Si regresamos un poquito a ver la lámina, vamos a ver que nos dice eso la lámina, la primera que revisamos. Nos dice que aquí, ¿cuándo se pierde la energía potencial? ¿Cuándo disminuye? Dice que disminuye cuando se alejan dos cargas del mismo signo. Perdón. Cuando dos cargas del mismo signo se alejan, dos cargas del mismo signo se alejan, en ese momento se pierde. O cuando dos cargas de diferente signo se acercan. En este caso tenemos dos cargas del mismo signo que se alejan, pasaron de estar a 2 centímetros hasta 5 centímetros, entonces la energía potencial se pierde o disminuye. Vamos a ver que eso sea cierto haciendo el cálculo de esa energía. Pero bueno, ahí está el concepto. Vamos a ver, vamos a corroborarlo aquí con este cálculo de energía. Vamos a calcular entonces aquí la energía en estas condiciones, muchachos. La energía potencial ahora va a ser nuevamente, como estamos considerando que esto sea otra vez aire vacío, va a ser nuevamente la constante K por el producto de las cargas, la carga 1, la carga 2, y dividido entre la distancia que la separa. Vamos a ver si ahora hacemos esto, que tenemos nuevamente mi constante me por 10 a la 9, newtons metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Las cargas son las mismas, pues son las mismas 10 por 10 a la menos 6. La otra es la misma de 20 por 10 a la menos 6 coulombs. La distancia, muchachos, ¿cómo la expreso en metros? 5 por 10 a la menos 2. Ajá. 5 por 10 a la menos 2 metros. Bueno, si desde aquí reduzco mis unidades coulombs por coulombs cuadrados, con esta lo elimino. Este metro cuadrado con este metro, me quedan solamente newton metro. Si hago la operación es lo mismo que arriba, 9 por 10, 90 por 20 me va a dar 1800 por 10 a la menos 3. Pero ahora dividido entre 5 por 10 a la menos 2. 5 por 10 a la menos 2. Entonces, mi energía potencial, muchachos, va a ser ahora de 360 por 10 a la menos 1 joules o 36 joules. Ok, 360 por 10 a la menos 2 joules o 36 joules. Bien, vamos a ver aquí aparentemente si se redujo la energía potencial de 90 a 36 joules. Ok, 1800, 360, 36. Bien, vamos a ver entonces, ya tenemos este cálculo de las energías potenciales en dos instantes diferentes. Vamos a ver cómo se comportó su variación.
esta fue una condición inicial, vamos a suponer entonces, bueno, vamos a indicar que esta fue la energía potencial inicial que tenían originalmente estas cargas en esta condición cuando estaban separadas 2 centímetros, y esta segunda que calculamos vamos a suponer que sea la energía potencial final en un instante final, cuando las cargas ya no se encuentran separadas 2 centímetros, sino se encuentran separadas 5 centímetros. Y entonces lo que nos va a interesar ahora es determinar cuánto vale la variación de la energía potencial. La pregunta es, ¿cómo calculo la variación de la energía potencial? ¿A qué es igual esta variación de la energía? Energía potencial F menos energía potencial I. ¿Okay? La energía potencial final menos la energía potencial inicial. Y entonces vamos a ver que la energía potencial final es esta que acabamos de calcular de 36 joules. Y a eso le tenemos que restar la energía potencial inicial, que fue de 90 joules. Cuando hacemos eso, ¿cuánto me da esto, muchachos? 36 menos 90. Menos 54 joules. Menos 54 joules. Y este resultado, ese signo negativo en esta energía, en la variación de la energía, me dice que esta energía se perdió. Bueno, no se perdió, se transformó pues en energía de movimiento, porque lo que hace esta energía no es perderse, sino estas cargas se empiezan a mover, esta energía se disipa en forma de movimiento de estas cargas. Pero este cálculo me dice que la energía potencial que tenían originalmente ya es menor, ahora es, ¿qué tan menor es? Pues 54 joules menor que era de lo que era originalmente. Entonces, pues ahí está, bueno, aquí me corrobora este signo negativo que aquí hay una pérdida de energía cuando estas cargas eléctricas del mismo signo se separan. Entonces, ese es el punto. Si en la variación obtengo un positivo, quiere decir que las cargas acumulan energía. Si en la variación obtengo un signo negativo, quiere decir que las cargas perdieron energía. Y entonces, pues la pregunta puede ser eventualmente si pierden o ganan energía, y de qué tamaño es esa pérdida o esa ganancia de energía cuando están en dos condiciones diferentes, un par de cargas. Muchachos, hasta aquí este cálculo de la energía potencial para estas cargas. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Queda claro cómo se calcula, cómo se determina la variación? Sí, profe. ¿Sí? Bien, entonces, hasta aquí esta consideración de que hacíamos de que estas cargas eran, de alguna manera estaban colocadas en el aire o en vacío. Vamos a suponer ahora algo un poco diferente. Vamos a suponer, por ejemplo, muchachos, que estas cargas estuvieran dentro de un medio que tuviera una permitividad relativa de algún cierto valor. Entonces la pregunta es, ¿cómo podría calcular ahora esta energía potencial si ahora las cargas no están colocadas en el aire o en el vacío, sino están colocadas dentro de un medio que tiene una permitividad relativa diferente a la del aire o el vacío? ¿Cómo calculo esta energía potencial? ¿Cómo cambia la ecuación? ¿Cómo la ajusto para que pueda calcular esta energía potencial? Cambiaría solo Q, bueno, K, y sería 1 sobre 4pi por epsilon R por epsilon O. Epsilon 0, ok. Muy bien, gracias, José Manuel. Efectivamente, esta permitividad relativa del medio lo que hace es cambiar, afectar esta constante K, y vamos a sustituir esta constante K por este término, 1 sobre 4pi por epsilon R, que es la permitividad relativa de este material, que es el dato que conocemos, por epsilon 0, que es la permitividad absoluta del aire o el vacío, y lo demás quedaría igual. Tendríamos que multiplicar todavía por la carga 1, la carga 2, y dividir entre la distancia que separa esas dos cargas, esta R. Entonces, recordando también que
permitividad del aire o el vacío, pues es una constante y tiene un valor de ¿cuánto? ¿Cuál es el valor de epsilon 0, muchachos? 8.85 por 10 a la menos 12 Ajá, coulombs cuadrados sobre newtons metros cuadrados. ok, perfecto. 8.85 por 10 a la menos 12. Las unidades son exactamente las contrarias de la constante K. Entonces son coulombs cuadrados sobre newton metro cuadrado. Entonces, de esta manera, cuando tenemos un medio diferente al aire o al vacío y conocemos su permitividad relativa, lo que tenemos que hacer es, pues, modificar nuestra ecuación de esta manera y de esta forma podemos calcular la energía potencial de este caso. Vamos a suponer por un instante que esta energía potencial fuera, por ejemplo, que esta permitida relativa fuera igual a 10. Y vamos a repetir este cálculo de energía potencial en este caso. Muchachos, vamos a ver entonces si tenemos que la permitida relativa de este medio va a ser igual a 10, entonces para calcular la energía potencial en esas condiciones, esto es igual a 1 sobre 4pi por epsilon 0, que en este caso es 10, perdón, epsilon r, por epsilon 0, que es la constante de 8.85 por 10 a la menos 12, coulombs cuadrados, newton metro cuadrado. Y aquí es las mismas cargas, Q1 de 10 por 10 a la menos 6 coulombs. La otra carga 2 de 20 por 10 a la menos 6 coulombs. Entre la distancia, que es la misma, 2 por 10 a la menos 2 coulombs. Entonces, muchachos, si me ayudan con sus calculadoras, ¿cuánto es este primer término que dice 1 sobre 4pi por 10 por 8.85 por 10 a la menos 12? ¿Cuánto me da nada más esa división? Por ahí. Es 9 por 10 a la 8 newtons metros cuadrados sobre coulombs cuadrados. Muy bien, gracias. 9 por 10 a la 8. Las unidades son contrarias ahora, es las mismas que la constante de Coulomb, newton metro cuadrado. Vamos a aprovechar de una vez, hacemos 20 por 10, me da 200. 200 por 10 a la menos 12. Coulombs cuadrados, y todo esto sobre 2 por 10 a la menos 2 metros. Vamos a reducir unidades, metros cuadrado por metros, coulombs cuadrados con coulombs cuadrados. Me queda que esta energía potencial va a ser igual, 9 por 2 me queda 800. Si va, 9 por 200, 800. Por 10 a la que, menos 4, ¿no? Menos 4, profe. Gracias, 800 por 10 a la menos 4. Y eso dividido entre 2 por 10 a la menos 2. Profe, ¿por qué 800? Pregunta. Porque me equivoqué, ¿verdad? Sí, es 1800, ¿no? 1800. 9 por 200 son 1800, sí. Pudo haber sido mi dislexia, me desubiqué. 1800 entre 2 me da 900 otra vez. Pero ahora, perdón, y aquí también dije la menos 8 y le puse a la menos 9, es a la menos 8. Son 8 menos 12, perdón. Ahí me equivoqué también. ¿Cuánto es? 8 menos 12. Menos 4. Menos 4. Menos 4. Menos 4, entonces aquí es por 10 a la menos 4. Y ahora sí, me queda entonces 1862, me dan 900, pero ahora por 10 a la menos 2. Menos 4 más 2, por 10 a la menos 2. Es decir, esto es igual a ¿cuánto?
9 joules. 9 joules. Si vemos, vamos a comparar este resultado, muchachos, con el primero que obtuvimos acá. ¿Cómo es? Es su décima Es- parte. ¿Cómo, perdón? Es su décima parte. Su décima parte, ¿verdad? Estos 9 joules es exactamente la décima parte de lo que habíamos obtenido cuando esto era, o sea, están afectados exactamente por este valor. ¿Qué hace entonces un material que tiene una permitividad relativa de 10? Pues lo que hace es que dificulta que los fenómenos, ¿cómo se llama? Los fenómenos electrostáticos se manifiesten. Esto es, en este caso, hace que la energía se disminuya tantas veces como es el valor de esta permitividad. Vemos que cuando estaban en aire teníamos una energía de 90 joules, pero cuando están en un medio que tiene una permitividad de 10, esa energía se hace mucho más pequeña. ¿Qué tanto más pequeña? Pues 10 veces más pequeña, o la décima parte, son solamente 9 joules. Y si hiciéramos lo mismo con esta energía final, en esta condición, pues obtendríamos una misma proporción de esta energía final acá para la segunda condición. Por ejemplo, ¿cómo sería la energía? Esta sería la energía potencial inicial cuando esto vale 10. Si esto también fuera una energía potencial de 10, ¿cómo sería esta energía potencial final, muchachos? Es la pregunta. Sería su décima parte. Ajá, ¿cuánto sería entonces aquí? 3.6 joules. 6, ¿no? 6 joules. Esto es para ER igual a 10, ¿no? Igual a 10. Y entonces, si calculáramos su variación en este caso, de la energía potencial cuando ER es igual a 10, pues tendríamos que restar la final, que es esta, de 3.6 joules, menos la inicial, que era de 9 joules. Entonces vamos a obtener cuánto aquí como diferencia. Menos 5.4 joules. Menos 5.4 joules, que efectivamente es la décima parte de los 54 joules que encontramos inicialmente. Entonces, ahí para que veamos cómo es que afecta esta permitividad, en este caso, a la energía potencial. Y de la misma manera, pues lo afectaba cuando se trataba de una fuerza de un campo eléctrico. Todos estos fenómenos están asociados, tienen mucho que ver entre sí. Entonces, esta fue mi energía potencial inicial. Acá abajo estimamos nuestra energía potencial final y su variación. A ver si ahí quedó claro cómo es que afecta esta permitividad relativa de un medio a en este caso, a esta energía potencial. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios con respecto a esto. Muchachos, ¿no hay dudas, no hay preguntas, comentarios? No, profe. ¿No? Bueno, solamente vamos a hacer un supuesto más. Si supusiéramos ahora que estas cargas, incluso las de arriba, pues, ¿no? Vamos a suponer estas, en este momento, tienen una permitividad, están dentro de un medio que tiene una permitividad absoluta. La pregunta es, ¿cómo va a ser la ecuación que me permita calcular esta energía potencial en este caso, cuando tengo una permitividad en estas condiciones? ¿Cómo calculo mi energía potencial en este caso cuando conozco una permitividad absoluta? ¿Qué será igual? Se sustituye K por 1 sobre 4pi por epsilon. 1 sobre 4pi por epsilon, que es la permitividad absoluta de ese material. Muy bien. Lo demás es igual. La carga 1, la carga 2 y la distancia que separa estas cargas. Entonces, ya finalmente eso es lo que debíamos ver el día de hoy. Estas son las 3 ecuaciones que vamos a utilizar para determinar la energía potencial. Uno, cuando hay aire vacío, esta es la ecuación que vamos a emplear, con la constante K. Cuando se trata de
que conocemos una energía potencial, perdón, una permitividad relativa, esta es la ecuación que vamos a usar. Y cuando se trata que conocemos una permitividad absoluta del material, esta es la que corresponde utilizar. Ya se va a acabar la sesión, yo creo que nos reconectamos nuevamente para ver la cuestión del examen de teoría en el modo y algún detalle adicional. Y daremos por finalizar la sesión, pero nos reconectamos ahorita que termine la sesión, por favor. Antes de que eso suceda, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No, profe, todo bien. No, profe. Ok, nos quedan 20 segundos. De todas maneras, ahorita que se termine la sesión, por favor nos reconectamos y vamos a platicar un poquito más, solamente unos minutitos más. Y ya daremos por finalizar esta sesión. Los espero, pues, por favor, muchachos, en 2 minutos. Nos reconectamos, por favor.